Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, y esta vez estamos ante una serie que llevaba un par de meses, creo que desde el 6 de julio que no subo un vídeo de esta característica, como es la de problemas que creo que tiene o que debería arreglar LEGO, y más en concreto vamos a hablar de LEGO Star Wars y del problema que considero que tiene de hate. Quiero aclarar para el que sea nuevo en este tipo de vídeos que lo más importante aquí es vuestra opinión y quiero saber qué es lo que opináis, porque estos vídeos son un poco más de debate, no estoy hablando de rumores, ni estoy hablando de ninguna noticia que tenemos que cubrir, sino que simplemente quiero saber cuál es vuestra opinión sobre un tema que hablo en concreto, y esta vez estamos pues con el problema del hate que menciono. También me gustaría aclarar que para mí hay dos maneras de criticar o de hacer algo hacia LEGO, que sería una crítica o hate sin fundamento que no tiene ningún motivo realmente de peso, que se pasa en la parte de la crítica, y también hay críticas constructivas que son las que intentamos hacer desde este canal, que siempre pues están bien, siempre hay que exigir a LEGO, siempre hay que pedir pues que tengamos productos que nos gusten, ¿no? Durante los últimos meses estamos recibiendo muchos productos de LEGO Star Wars que tienen con Clone Troopers, y pese a que son los productos que seguramente más espera y más desea la gente, también suelen ir aparejados de bastante polémica, porque la gente envuelve todo lo que rodea a los Clone Troopers, a Clone Wars y a Star Wars en general en mucho fanatismo, y puede que ese sea el problema principal. Me gustaría por lo tanto dividir este debate o esta opinión en tres puntos, como sería el primero, los Clone Troopers y más en concreto por los agujeros que tienen los cascos. En segundo lugar, quiero hablar de sets en concretos, y un buen ejemplo me parece la Gunship de Coruscant que hemos recibido hace un mes ya, que ya estamos en octubre. Y por último, en una figura ya más en concreto, no solo los Clone Troopers, sino que vamos a hablar del Capitán Rex del UCS Venator. Vamos a empezar por lo tanto por el que considero yo que es el tema más polémico, en el que ha habido más hate y en el que ha habido más crítica, como es en los Clone Troopers, que tengan los Clone Troopers de fase 2 agujeros en los lados de los cascos o no. Sobre todo va con el tema de su colocación, y es un tema del que hemos hablado largo y tendido. Yo considero en este canal pues hay varios vídeos hablando de Clone Troopers, y en cada vídeo que hay un set es un tema recurrente en el canal. Desde la comunidad sobre todo inglesa, más que la comunidad española o hispanohablante, que es más pequeñita, sí que veo un movimiento de hate hacia este accesorio, hacia los cascos y hacia los agujeros en los cascos que llegan hasta puntos que a mí me parecen un poco absurdos. He llegado a escuchar no a un youtuber en concreto, sino a varios youtubers que decían que el rumoreado set de 2024 para enero, que es el Battle Pack de 2024 que tanto estáis esperando vosotros y que yo también estoy esperando un montón, ese rumoreado Battle Pack que va a contar con 4 Clone Troopers, 5 Battle Droids si no me falla la memoria, más 2 builds, una para los clones y otro para los droides. He llegado a escuchar a gente decir que si los clones tienen agujeros en los cascos, el set va a ser automáticamente malo y va a definir que sea una, perdón por la palabra, una mierda. Esto, como digo, no lo he escuchado a una persona, no quiero echarle hate a nadie en concreto, sino que lo he escuchado en 3, 4, 5 youtubers distintos, y lo cual me llama bastante la atención, y sobre todo ha sido de la comunidad inglesa, que es de la que yo veo bastantes vídeos también. Me gustaría decir que esto me parece un argumento un tanto tonto y sin sentido, cuando en un set que estamos esperando con muchas ganas por parte de la comunidad, que podría ser una relación calidad-precio enorme si recibimos esas 9 figuras, contando que 5 son droides, por 30 euros, con 2 builds, con clones regulares que la gente solo ha tenido en un set. Decir que este set va a ser malo por el simple hecho de que tenga agujeros me parece no conocer a la comunidad, o simplemente intentar que la comunidad no esté contenta cuando va a recibir un producto que llevaba pidiendo mucho tiempo a la gente. Como digo, esto me parece un hate que es un claro ejemplo de lo que está pasando con LEGO Star Wars, y que sobre todo viene de gente que puede comprarse 100 Battle Pack, que se está fijando en esos detalles, cuando la mayoría de la comunidad yo considero que estamos más ahí buscando la relación calidad-precio, el que sea un buen set, el que no sea caro, y no nos estamos fijando tanto en que los agujeros estén un poco más arriba o un poco más abajo. Ese me parece un claro ejemplo de hate de manual, donde un pequeño detalle está haciendo que tú ya, sin ver un set, estás diciendo que va a venir marcado por ese detalle y que va a determinar si es bueno o no, cuando en este canal lo que intentamos hacer es la contrapartida, lo que yo considero que son críticas constructivas, como hemos hecho muchas veces con el casco, donde hemos dado soluciones o yo he dado mi punto de vista diciendo es cierto que a mí no es lo que más me gusta, que hablaré de ello más adelante, pero sí que creo que se podría hacer de una manera o de otra, sin decir que un set va a ser malo solo porque ya lo tenga eso. A mí personalmente me gustan más los cascos de los clones de fase 2 sin agujeros, porque considero que no todos los clones deberían tener estos agujeros. Sí que es cierto que ganas la ventaja de la personalidad, eso es verdad, lo reconozco, pero si tú ves Clone Wars, que yo además ahora lo estoy volviendo a ver, la mayoría de los clones no tienen accesorios, sí que tienen accesorios en momentos puntuales, algunos clones, o por ejemplo pues en el arco de Umbara pues todos tienen los visores, eso es verdad, y sí que es cierto que podríamos recrear esas cosas, pero considero que en sets como el ATT, que por ejemplo tenemos Cody, que tiene su visor específico, y los otros clones regulares que no tienen por qué tener ni una antena, ni un visor, ni nada de nada, esos clones no deberían tener casco. Eso sí, yo no voy a decir que el set es malo por eso. ¿Es un detalle que me gustaría que fuese distinto? Sí. ¿Hace eso que el ATT sea malo? No. Y entonces en sets que no son tan buenos como el ATT sí que se está cebando la gente, porque si alguien dice que ese set es malo, sinceramente no tiene ni idea ni de LEGO ni de Star Wars.
Una cosa que sí que me parece razonable pedir y que yo lo he dicho muchas veces en mis vídeos sería que haya un rediseño del casco para que los agujeros coincidan con donde están los ojos, porque lo que está pasando ahora es que los agujeros están aquí, que es donde coincide con los ojos, pero si ahora mismo pusiesen los agujeros en los resortes que están a esta altura, los visores quedarían a la altura de la nariz, cosa que haría que no sea un buen diseño o que no quede bien, obviamente. Por lo tanto, tiene que haber un rediseño, ya sea pues de parte estética, de que el visor se vaya a bajar abajo para que coincida con los agujeros, o que se modele de alguna manera distinta haciendo un nuevo molde, un casco que se asemeje a tener el agujero en el resorte y que los ojos encajen sin tener que tener un agujero y un resorte. Yo eso entiendo y a mí me gusta más que no los tengan o que se hiciese esto, pero no me voy a volver loco contra un set porque tengan agujeros los clones. Como digo, solicitar estos cambios y pedir que haya rediseños me parece una cosa lógica, que tiene sentido pedirle a una empresa multimillonaria como es Lego, que gana mucho dinero gracias a que nosotros compramos sus productos, y por lo tanto ser exigentes con lo que ellos nos van a dar no me parece que sea nada malo, pero sin volverse loco, que es lo que yo nunca voy a querer fomentar en este canal. Me parece bien hacer crítica constructiva, me parece bien ofrecer mi punto de vista, cosas que creo que podrían mejorar o no, como habéis preguntado en preguntas y respuestas para el siguiente, pero lo que nunca voy a hacer es criticar sin ningún motivo porque yo sea muy fan de algo y algo no me guste. Antes de continuar con la Gunship, quería recordaros, como he dicho al principio del vídeo, que vuestra opinión es lo más importante de estos vídeos, porque es lo que me hace ver si mis opiniones están alineadas con vosotros o no. Por lo tanto, dejadme en los comentarios qué es lo que opináis, si pensáis que hay un problema de hate o que, por el contrario, Lego está haciendo muy mal las cosas y que por eso tanta gente está enfadada. Además, quiero recordaros que en torno a un 60% de vosotros no está suscrito, por lo tanto, si os gusta el contenido del canal y queréis más, darle like o suscribiros, que ayudaría un montón a crecer a esta pequeña comunidad. También quiero recordaros que tengo un enlace de afiliado de Lego y que también pondré esta semana con las ofertas de Amazon los links de Amazon, por lo tanto, si realizáis desde ahí vuestras compras de Lego, ayudaréis mucho a crecer a esta pequeña comunidad para, pues yo que sé, para que me pueda comprar piezas en el futuro o lo que sea, si es que algún día recibo dinero de ahí. Centrándome, por lo tanto, en un set en particular, ahora voy a hablar de la Gunship de Kurzkan, que salió en septiembre, que como yo dije en mi review, pues tuve una opinión muy positiva, dije que me gustaban muchas cosas, pero que había ciertos detalles que había puntualizar, y claro, yo no soy poseedor de la verdad y que yo diga que sea un buen set no significa que sea un buen set, ¿vale? Esto vamos a tenerlo claro y podéis diferir en mi opinión, por supuesto, en cualquier momento. Sin embargo, me parece que aunque yo reconozco que tiene esos fallos, mucha gente ha crucificado el set desde el principio simplemente porque no es una versión de una Gunship normal y que es una Gunship de color granate, y ya solo por eso es un set horrible. Los diseñadores, si se ponen ahí, la gente se vuelve muy loca, que encima los clones, y entonces se monta una espiral de hate hacia un set concreto que yo considero que no tiene la culpa de nada. Es cierto que casi todos hubiésemos preferido tener una Gunship normal, yo me incluyo, porque en 2013 no la compré, en 2008 tampoco, por lo tanto hubiese sido mi primera oportunidad de conseguir una Gunship blanca regular. Pero también es cierto que los diseñadores de Lego han tomado un paso que yo considero que es valiente, que es hacer el diseño de la Gunship como lo que no sería ni la tercera opción de mucha gente, porque la gente prefería la regular, prefería la Munilist, prefería de la Wolfpack, prefería incluso de la 501, que ya estoy un poco aburrido, y a lo mejor luego la de Coruscant. Por lo tanto, sí que es cierto que se les está crucificando por cosas que yo creo que no son para tanto. O sea, la elección del diseño no me parece mal, sí que es cierto que tiene sus puntos negativos. Los stat shooters me parecen horribles y me encantaría volver a tener las cúpulas, el espacio vacío debajo de las cabinas, simplemente no lo entiendo. Y el error que de verdad me parece grave, porque esos son discrepancias de diseño, lo de que haya algo vacío me parece que es que directamente no tiene sentido, las puertas dobles, pues una diferencia de diseño, sus razones tendrán, y no considero que sea algo que haga el set malo. Sí que es cierto que no es tan preciso como con el material que se ve en la serie, pero no lo hace malo. El único error que sí que me parece de bulto y que es un error de calidad es Fox, y más en concreto su pecho. O sea, la pechera tiene dos secciones blancas, la segunda debería ser roja en vez de blanca, por lo tanto ahí no se han fijado bien en las referencias, y luego sí que es cierto que no es de color blanco, porque aunque esté impreso sobre rojo te puede decir no, es un error de calidad que debería haber hecho Lego, y Lego tiene que saber hacerlo, como imprimir blanco normal sobre rojo, porque hay empresas custom que lo hacen. Pues si una empresa custom lo hace, Lego, que es la empresa más grande de juguetes del mundo, también debería poder hacerlo. Pero es que pese a todos estos, o pese a estos detalles, no es un mal set, pero le ha caído un hate tremendo porque se junta con que, por ejemplo, los Shock Troopers, que perden unos soldados fantásticos, como los de la 187, tienen agujeros en los lados, entonces ya la gente dice que son, pues que es que no puede ser, que con agujeros, que los antiguos eran mejores. Si usted mira los antiguos, vale que tienen los brazos rojos, pero estos a mí me parecen mejores, me gustan más, esta es mi opinión, pero no son malos porque tengan agujeros a los lados. Que no tiene ningún sentido comandante T porque no le vas a poner ningún accesorio, lo único que los tiene son Fox. Pues sí, eso es verdad, pero es que no tenemos que crucificar un set por ese detalle. Finalmente quiero hablar de una figura de la que he hablado bastante en las últimas semana y media en el canal, que tiene una review para el solo y una review comparativa que le lleváis viendo todo el vídeo por aquí, creo, si no lo estoy tapando, como es el Capitán Rex fase 2 que ha salido en el UCS Venator. Voy a dejar mi opinión clara desde el principio, si es que en esos otros dos vídeos no lo hice, que creo que sí. La figura me gusta, pero creo que no da la talla para el set que viene ni para el hype que trae después.
después de 10 años. Esta figura en un set de 140 euros como el TT sería brutal. Tenemos una figura que tiene art printing, que tiene detalle en las piernas, que tiene detalle en el pecho, que tiene un print face único de un clon. Sería un set o una figura para un set de ese estilo sin ningún reproche, que sería perfecto. Pero lo que más le pesa es que viene en un set de 650 euros donde se espera la mayor calidad, pese a que esos sets yo ya sé que no son por las figuras, sino que son por la construcción. El principal protagonista de ese set no es ni Rex ni Yoralen, es la nave, es el Venator. Entonces, teniendo esto claro, yo he dicho que le falta el cama de tela. Yo además sugerí que deberían incluir en este tipo de sets dos cascos, uno con un agujero solo para la antena bien y otro con los dos para la gente que lo pueda pedir, porque en un set de 650 euros se puede pedir. No vas a decir que el Venator es un set malo por eso, ni vas a decir que la figura de Rex es mala por no incluirlo, pero en un set de 650 euros, que creo que es su problema, puedo pedirlo, y en un set de 100 euros creo pues que no se puede pedir. Pues he visto muchísima gente decir que esta figura es horrible, que es una calamidad, que es una desgracia prácticamente, decir, y sinceramente yo cuando lo he visto, cuando he hablado de esta figura en el canal, sí que es cierto que hay gente que me decís que no os gusta, pero hay bastante gente que me decís que os gusta mucho, que os gusta más que la de 2013, entonces no puedo entender cómo desde, como he dicho, yo creo desde la comunidad inglesa se está mandando, y parece aquí que estoy echando yo ahora hate a la comunidad inglesa, ni mucho menos, solo digo lo que veo, se está lanzando este mensaje de odio hacia este tipo de figuras cuando considero que luego la gente no está tan descontenta. Yo ya digo, yo estoy contento por la situación en lo que lo he conseguido, porque lo he conseguido barato y lo he conseguido aparte, y entiendo la parte mala que tiene del que viene en un set de 650 euros y que eso me parece demasiado. Pero como digo, no es una mala figura, simplemente no es figura suficiente para el set en el que viene. Y bueno, ya llegando al final, ¿por qué he centrado el debate en Lego Star Wars y digo que no hay un problema de hate en Lego generalizado? Pues porque considero que en el tema de Star Wars hay más fanatismo y hay mucho más que es fan puro, que no es tanto fan de Lego como sí que es fan de Star Wars, y que por lo tanto critica mucho más pues lo que hace Lego que lo que pasa en otros temas, como a lo mejor el fan de Marvel o el fan de Batman, que puede ser un fan más casual que simplemente le das un Batmobile y dice que chulo está el Batmobile. Yo quiero dejar claro que siempre he sido y siempre seré fan primero de Star Wars que de Lego, pero Lego es otra de mis pasiones y por lo tanto yo entiendo que ahí hay un mix donde tienen que conjuntarse, que llevarse bien, y que las adaptaciones de Lego o de Star Wars a Lego no siempre son sencillas, y siempre voy a ser crítico pero sin volverme loco porque algo que a mí o que no sea así pues no lo hayan hecho todo bien. Yo no voy a volverme a criticar como un loco, que es lo que considero que pasa con Lego Star Wars en concreto y no tanto con otros sets, como he dicho, con otros temas. Esto no quita con que no te vamos a ser críticos, porque también veo que hay gente que en cuanto dices cualquier cosa sobre Lego ya van a defenderle con todo, pero con todo, porque yo eso lo he visto bastante y tampoco tiene sentido que estemos defendiendo de manera tan ferviente o tan feroz a empresas multimillonarias que lo que están haciendo, ojo, que me parece normal y es como funciona la sociedad, sacar el mayor dinero posible. Entonces hay que ser críticos, no hay que lanzar hate sin sentido, pero también hay que poder mencionar los puntos que no nos gustan, como hago yo siempre con las cosas, sin volverme loco. Y me gustaría acabar con una nota positiva, que lo que quiero transmitir es lo contento que estoy con la comunidad que estamos creando, porque yo no veo estos problemas de hate aquí, por eso sobre todo digo que es de la comunidad inglesa, porque es del contenido que veo, mucho contenido, donde veo que sí que hay muchos problemas de hate, y aquí siempre veo que decís, no, pues a mí esto me gustaría más de una manera, de la otra, pero no solo ver eso de, es que esto es horrible, yo no veo esos problemas y estoy muy contento con la comunidad que estamos creando, que somos gente que sabemos debatir nuestra pasión sin volvernos locos y sin lanzarle mierda a todo el mundo. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí siempre me gusta realizar vídeos de este estilo contando mi opinión, es el primero que hago con la cámara fuera de las preguntas y respuestas, así que también decidme si os parece, a los que hayáis llegado hasta aquí, que seréis poquitos, si os gusta este formato donde ya vais a poder verme un poquito más, que mi intención es que si tengo tiempo pues también me veáis a mí, no solo viendo fotos, porque me parece que puede ser un poquito más entretenido. Muchas gracias por aguantarme aquí, como digo, y si queréis nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.